toma tu Biblia y búscalo en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, en la parte final. En la parte final encontramos el relato que nos detalla un suceso que afecta totalmente nuestra vida como creyentes. Este suceso que prácticamente es un parteaguas en la historia del hombre. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de que Jesucristo resucitó de los muertos. Y vamos a leer lo que nos dice aquí el Evangelio de Lucas en su capítulo 24, en sus primeros 12 versículos. Si ya estás ahí, ayúdame a leer desde tu Biblia o bien desde la pantalla. Dice así el Evangelio de Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Repite conmigo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Podemos decirlo otra vez? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Continúa diciendo la palabra: no está aquí, sino que ha resucitado. ¿A qué? A ver, ¿estás aquí? ¿A qué? Resucitado. ¿Puedes decirlo con más júbilo? Ha resucitado. Otra vez: ha resucitado. Esta es la verdad central del Evangelio. Cristo prevaleció sobre la muerte. Él no se quedó en la tumba. Hay una tumba vacía y Él está vivo. Él no está en ese lugar donde pusieron su cuerpo. Él resucitó. Y es el testimonio de los ángeles aquí. Continúa diciendo la palabra: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Verso 12: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró, entró, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Señor, tú resucitaste de los muertos. Cristo, tú estás vivo, tú estás sentado a la diestra de la majestad, y por ello, Señor, estamos agradecidos contigo. Por ello te glorificamos, por ello te exaltamos. En este momento, Padre, yo te pido que esa vida, Señor, esa vida nueva, Señor, en tu resurrección sea implantada, sea impartida en cada uno de los que estamos aquí, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nuevamente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ciertamente la realidad de un Cristo vivo es un grito de victoria. ¿Hay un grito de victoria en este lugar? A ver, ¿cómo sería un grito de victoria? Ay, ¿cómo festejan ustedes? A ver, cuando ven su partido de fútbol y gana su equipo, ¿así se siente? ¿Así gritan? Escucha, estamos ante el evento más trascendental de la historia del hombre. Cristo resucitó. Un grito de victoria. Yo no convencería a nadie con ese grito, pero bueno, podemos trabajarlo. Lo que se trata es una convicción del corazón. De lo que estamos hablando aquí es que esa resurrección sea un grito de victoria todos los días de nuestra vida. Déjame decirte que la buena noticia de un Cristo resucitado es una declaración
una declaración de triunfo sobre el pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo prevaleció sobre ella. El aguijón de la muerte no pudo causarle ningún daño a él. Él no se quedó en la tumba no le pudo detener. Su muerte y resurrección, iglesia, son hechos verdaderos. Las profecías que el Antiguo Testamento menciona acerca de él se cumplieron al pie de la letra. Todas las profecías que hablaban de la crucifixión, de la muerte de Cristo y su resurrección se cumplieron en este día, hace 2000 años. Hace 2000 años. Estas no son fábulas, estas no son mitos religiosos para hacer sentir bien a los creyentes, a los fieles. Créemelo, la verdad de la resurrección es contundente. ¿Sí? Quiero decirte que una tumba vacía y el testimonio de muchas personas son aquella evidencia de la realidad de su resurrección. Nuestro Salvador vive y está sentado a la diestra de la majestad. Y al estar a la diestra de la majestad, intercede por su iglesia. Cristo ahora está sentado al lado del Padre, intercediendo por tu vida y por mi vida. ¿Qué está intercediendo por ti y por mí? Para que tú y yo cada día lleguemos a ser más como Él, para que tú y yo cumplamos su propósito, para que tú y yo le reflejemos en esta tierra, para que tú y yo a través de nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra familia, podamos ser embajadores dignos de Él. ¿Está conmigo? Así es que aquí podemos ver en este evangelio el relato de los detalles de cómo fue esta resurrección. Y la resurrección de Jesús es la prueba suprema de que el evangelio en el cual hemos creído, el evangelio que hemos recibido, realmente es confiable, realmente es infalible. Porque ahí está la evidencia. Cristo resucitó como Dios lo había dicho, como Dios lo había declarado, como tantos hombres, tantos profetas lo describieron, realmente así sucedió. Quiero decirte, iglesia, que no puede haber un evangelio completo, no puede haber un evangelio pleno, no puede haber un evangelio perfecto si no hay resurrección y la cruz. No se pueden separar ambas cosas. Ambas cosas tienen que estar unidas. La cruz en el contexto bíblico, aunque en el mundo de aquel entonces era una señal de derrota, era un símbolo de muerte totalmente humillante, en el contexto bíblico es un símbolo de victoria, es un símbolo de vida, es un símbolo de esperanza, es un símbolo porque realmente Cristo resucitó. Y por eso es que podemos decir ahora, podemos gozarnos que tenemos un evangelio confiable. Tú te has de recordar lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, en sus versos 3 y 4, él describe exactamente el evangelio con estas palabras sencillas. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio que nos da vida? ¿Qué es el evangelio que nos da esperanza? ¿Qué es el evangelio que nos transforma? Es este. Pablo dice: Cristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y chécate cómo es que Pablo, hablando de evidencias, hablando de que nuestro evangelio es fiable, continúa diciendo en los versos 5 al 8. O sea, él dice, esto es el evangelio. Pablo está explicando a la iglesia de Corinto, esto es lo que es el evangelio, ¿sí? Dice, el evangelio es que Cristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día como Dios lo había declarado en las Escrituras. Y continúa diciendo, días después apareció a Cefas, estoy leyendo el verso 5 de 1 Corintios 15, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Palabras de Pablo, al último me apareció a mí. O sea, hubo muchos testigos,
Hubo muchas personas que pudieron ver a Jesús resucitado. No era un espíritu, era un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo glorificado, claro, pero a fin de cuentas ellos fueron testigos. Yo no sé si tú has leído los 4 evangelios, pero los 4 evangelios nos dan fe de este evento histórico. Los 4 evangelios nos dan detalles de cómo es que fue esta resurrección. Y en los 4 evangelios podemos encontrar 3 aspectos que se encuentran en los 4 evangelios. 3 aspectos. Número 1, las primeras personas que vieron la tumba vacía, o sea, los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Conforme a la costumbre, ellas iban a llevar pues estas sustancias aromáticas, estas especias aromáticas para la tumba, como era costumbre. Entonces, cuando ellas llegan a la tumba, la ven abierta. La piedra había sido removida y ellas fueron testigos de este evento tan glorioso. Y también el otro aspecto que coincide en los 4 evangelios es la presencia de ángeles. La presencia de ángeles al lado de la tumba, diciendo: Jesús no está aquí, Él resucitó, Él vive. ¿Por qué buscan al que está vivo en esta tumba? Él resucitó. Y el tercer aspecto que coincide en los 4 evangelios es un ambiente de temor, un ambiente de confusión, un ambiente de duda en medio de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Tú puedes ver ahí en Lucas 24:11 que cuando las mujeres fueron a decirle a los apóstoles que Jesús no estaba en la tumba, que la tumba estaba vacía, ellos pues respondieron con eso. ¿Qué están diciendo? Están locas. Porque dice aquí el verso 11: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, ellos no dijeron: wow, qué bueno, qué gozo, qué alegría. No, para nada. Ellos decían: ¿cómo que resucitó? No lo podemos creer. A pesar de que en muchas ocasiones Jesús les dijo lo que iba a acontecer. Ahí mismo en el verso 7 dice que Jesús les había dicho que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los hombres pecadores y sería crucificado, pero resucitaría al tercer día. Si tú vas al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 9, vas a encontrar esta declaración acerca de los discípulos de Jesús. Dice ahí que ellos aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, ahí están las primeras testigos con el testimonio de los ángeles y un ambiente de confusión, un ambiente de duda. Yo quiero hablarte de los efectos de la resurrección en palabras del discípulo amado. Yo quiero hablarte de 3 efectos, hay muchos más, claro, en la palabra, pero los primeros 3 efectos que se registran en los evangelios a la luz del discípulo amado Juan, vamos a ver estos 3 primeros efectos que trae la resurrección de Cristo sobre las vidas de ellos. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, versos 19 al 22. Vamos al Evangelio de San Juan y vamos a leer estos versos. Voy a ir mencionando cada uno de estos aspectos a medida que vamos avanzando en la lectura. El primer aspecto que quiero que anotes, o el primer efecto que trae la resurrección de Cristo sobre las vidas de sus discípulos, es este: la resurrección les da paz. Di conmigo: la resurrección nos da paz. Otra vez: la resurrección nos da paz. Este fue el primer efecto que podemos ver aquí. Dice el verso 19 del capítulo 20 de San Juan: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. La primera aparición de Jesús tiene que ver con sus discípulos que están en una habitación, que están a puerta cerrada.
¿Por qué? Porque tenían miedo, estaban confundidos, no sabían qué hacer. Muchos estaban lamentando, tenían la duda de: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Qué nos va a suceder? Ellos seguramente estaban en ese cuarto con ese temor de que también los fueran a llevar a la cárcel a cada uno de ellos. Pero Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. La palabra paz es en su forma griega Irene, que significa armonía entre individuos. Escucha la definición de esta palabra. No estamos aquí para clases de griego, no soy maestro de griego, pero simplemente quiero puntualizar este punto. ¿Sabes por qué? Porque en el contexto de la resurrección esto tiene mucho sentido. Cuando Jesucristo se aparece a sus discípulos, lo primero que trae sobre ellos es paz. ¿Por qué? Porque cuando Él se acerca, no solamente les está saludando. Acuérdate, la palabra Irene es la forma griega de la palabra shalom en hebreo. Es la misma palabra, es la misma definición de la palabra. ¿Y qué significa esta palabra? Significa armonía entre dos individuos. También significa un estado de tranquilidad, bienestar y seguridad de una persona. Cuando Jesús saluda a sus discípulos y les dice: paz a vosotros, prácticamente les está diciendo: no teman, yo estoy aquí. Y lo que es mucho mejor, la relación entre ustedes y Dios ha sido restaurada. Ahora, a través de mi sacrificio, a través de la crucifixión y la resurrección, podemos estar seguros. Les puede decir a sus discípulos que pueden estar seguros de que ahora hay armonía entre ellos y Dios. ¿Cuántos se gozan por esto? ¿Sí? O sea, paz a vosotros es como si Jesús les estuviera diciendo: ahora que yo he resucitado, hay paz entre ustedes y Dios. La resurrección, iglesia, la resurrección de Jesucristo es la garantía legal de que Dios aceptó su sacrificio. La resurrección de Jesús le vindica en este sentido, de que Él realmente era el Hijo de Dios. Le vindica en el sentido de que realmente él era el Mesías, el ungido de Dios. Realmente Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. En ese sentido vindica a Jesús. Así es que la resurrección de Cristo es esa garantía legal de que Dios aceptó su sacrificio y reconoció su victoria sobre el pecado. Y si Él es quien dice ser, y si Él ha hecho todo lo que ha dicho, entonces tú y yo tenemos una seguridad completa en Él. Y si Él dice que Él va a volver, Él lo hará. No hay razón para dudar. No hay razón para poder estar en confusión. No hay razón para estar en medio de estos días. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a suceder con mi vida? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Por qué? Porque Él ha dicho lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará en su palabra escrita. ¿Está conmigo, iglesia? Es confiable el evangelio entonces que tú y yo tenemos. Dice Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tú y yo, a causa del pecado, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, teníamos una acusación, teníamos una deuda con Dios, estábamos en condenación, pero gracias a Cristo, gracias a su muerte y a su resurrección, esa deuda ya no existe más. Ahora hemos sido justificados, ahora hemos sido lavados de nuestra maldad, ahora podemos decir que somos libres, porque esa acusación, ese documento legal que estaba en nuestra contra, Jesucristo lo toma y se pone en tu lugar, en mi lugar, delante de Dios, para que toda la ira de Dios cayera sobre Él. Y ahora, con toda autoridad, Él puede decir:
Él está limpio, ella está limpia, Él me pertenece, Él ha sido justificado, ella ha sido justificada, porque ella ha creído, Él ha creído. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto hermoso? A Dios le plació a través de la cruz coronarse como el Rey glorioso. A Dios le plació a través de ese sufrimiento traer la salvación a cada uno de nosotros. Así es que Jesús quita nuestra culpa, Él quita toda deuda, toda acusación, nos lava de nuestra maldad. En la palabra encontramos, en los evangelios, cuando Él está en la cruz dice, consumado es. A eso se refería Jesús. Cuando Él dice, he cumplido fielmente el propósito por el cual el Padre me mandó a esta tierra. Consumado es. Y le dice al Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta paz es para todos los pueblos, esta paz es para todo hombre y mujer de todas las generaciones. Esta paz está accesible para ti el día de hoy. Esta paz no tiene comparación. Esta paz no te lo pueden dar las riquezas, esta paz no te la puede dar la fama, esta paz no te la pueden dar los likes en las redes sociales, esta paz no te lo puede dar ninguna persona, solamente Cristo. Pero tienes que venir a Él. El canto que tuvimos, el penúltimo canto, hablando de la gracia de Dios, dice el canto que de mi maldad me liberó, de mi maldad me sacó, Él me perdonó. Iglesia, ¿te has dado cuenta de toda esa maldad que el Señor ha quitado de ti? ¿Hay alguien consciente aquí en este lugar realmente de lo que costó esa paz? Te puedes dar cuenta y puedes ver hacia ti mismo de cuántas cosas el Señor te ha quitado, cuántas cosas el Señor ha transformado en tu vida. ¿Alguien puede sentir aquí una convicción de pecado? Yo estaba pensando cuando estábamos entonando este canto, digo, Señor, trae a través de tu Espíritu Santo convicción de pecado en este lugar, que nos podamos dar cuenta de toda nuestra maldad. Y solamente así podremos entender la paz que Dios nos da. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí estás aquí? Hay muchas cosas horrendas, absurdas, abominables, tanto pecado que yo hice antes de conocer a Jesús, pero gracias a Él que me dio la paz, armonía en mi relación con Dios, ahora puedo tener paz con Dios, porque Cristo lo hizo posible. En este ambiente, cuando Jesús saluda a los discípulos que están a puerta cerrada, temerosos, confusos, Él se presenta y dice, paz a vosotros. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Porque esa paz, ese saludo, ese recordatorio de lo que consiguió Cristo en la cruz del Calvario es para nosotros también el día de hoy. Esa paz es para nosotros el día de hoy. Pero yo no sé si tú te puedas identificar con el mismo ambiente en el que estaban los discípulos de Jesús. Yo no sé si puedas tú sentirte como un Pedro. Yo me imagino a Pedro, algunos ahí llorando, algunos callados, algunos serios, algunos quizás deprimidos por lo que había sucedido y no lo entendían. No podían encontrar una lógica a lo que habían visto y habían experimentado las últimas horas, mas sin embargo ahí estaban. Yo no puedo entender qué estaba pasando por sus mentes, pero me imagino a un Pedro diciéndose una y otra vez, ¿cómo es que le fallé al Señor? ¿Cómo es posible que lo haya negado 3 veces? Cuando yo me jactaba de que nunca lo abandonaría, yo lo abandoné. Algunos de nosotros quizás en este lugar podemos sentirnos que hemos flaqueado en nuestra fe a través de todo este tiempo que estamos viviendo, ya 1 año de la pandemia.
Muchos se han enfriado, muchos se han desanimado, muchos están en duda. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Hacia dónde va este mundo? Déjame decirte que hay paz entre tú y Dios. Y si hay un evangelio firme, hay un evangelio confiable, tú no tienes que dudar, tú no tienes que temer. Camina en la paz de Dios. Dice Pablo, la paz que sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento. Hay cosas que no vamos a entender con nuestra lógica. Pero si tú has flaqueado, si tú te has debilitado, si tú te has sentido confundido en medio de este tiempo, recuerda, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Filipenses 4:7, si quieres anotarlo, en cuanto a esa paz que sobrepasa el entendimiento. Punto número 2. Cuando Jesús se revela a sus discípulos en esa habitación cerrada, no solamente les da paz, sino que también les da gozo. Es otro de los efectos de la resurrección. Verso 20 del capítulo 20 de Juan. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La resurrección de Jesús trajo alegría. ¿Cuántos se llenan de alegría en esta mañana o en esta tarde? ¿Cuántos se llenan de alegría? Al igual que los discípulos, se sorprendieron, estaban tristes, pero se llenaron de gozo. De igual manera, tú y yo debemos de llenarnos de gozo al saber que nuestro Jesús, nuestro Cristo crucificado, no está muerto, sino que vive. Porque Jesús estaba en medio de ellos. Ellos estaban quizás pensando que no le verían más, mas sin embargo Él está diciendo: miren mis manos, miren mi costado, tóquenme, soy yo, soy el mismo. Para que ellos pudieran constatar de que realmente Él estaba en medio de ellos. Dice Hechos 2:24 que Dios le levantó de los muertos por cuanto era imposible que la muerte le retuviera. La muerte no le pudo detener. ¿Sabes? Este es uno de los distintivos más claros del cristianismo con respecto a otras confesiones de fe en el mundo. Yo no sé en qué fe puedas pensar fuera del cristianismo, pero cualquiera de ellas, tú puedes estudiar la historia del budismo, tú puedes estudiar la historia del Islam y te vas a dar cuenta quién fue ese profeta, quién fue ese hombre que fundó esa creencia o esa confesión de fe. Y puedes, al enterarte de quién fue esa persona, te vas a dar cuenta que los seguidores de esta religión saben dónde está la tumba de este fundador, de este pseudo profeta. Y te vas a dar cuenta que al visitar la tumba, sus restos están ahí. Tú puedes ir a la tumba de Mahoma y sus restos están ahí. Tú puedes ir a la tumba de Buda y sus restos están ahí. Tú puedes ir a Jerusalén y vas a ver una tumba vacía, porque Jesús no se quedó ahí, Él resucitó. Tú puedes ir a Jerusalén y vas a encontrar solamente un letrero: Él no está muerto, Él está vivo, Él resucitó. Yo creo que la resurrección te coloca a ti y a mí en una posición de victoria. Dice 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estamos caminando nuestra vida cristiana desde una posición de victoria. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Por cuanto Él resucitó, tenemos una esperanza. También dice la palabra aquí mismo en 1 Corintios 15, en los versos 20 y 21. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y escucha esta expresión, escucha esta palabra de Pablo, hablando de la resurrección de Jesús.
hablando de la alegría y el gozo, la esperanza que debe de transmitir a nosotros el día de hoy. Dice el verso 20 de 1 Corintios 15: ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Jesús no solamente nos da vida, y la evidencia, la garantía es su resurrección, nos da una vida nueva, una vida que es cambiada, es transformada, somos hechos nuevos en Él, sino que también dice aquí que Él fue hecho primicias de los que durmieron, primicias de la resurrección. Significa que tú y yo algún día experimentaremos esa resurrección de los muertos. Significa que algún día tú y yo recibiremos cuerpos glorificados como el de Jesús. ¿No te llena esto de gozo también? O sea, créemelo, la vida del creyente está en una posición de victoria, porque Dios nos da paz, nos reconcilia con el Padre y nos ayuda a caminar en una vida plena, no importa lo que atravieses, y te da la seguridad de que todo lo que tengas que atravesar en esta tierra hay una esperanza, es firme, esperándote en la eternidad con Él. Primeramente, en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él, y cuando venga la resurrección de los muertos recibiremos un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no envejece, un cuerpo por el cual no pasa el tiempo, un cuerpo por el cual no pasa el dolor, no hay enfermedad, no hay deterioro, no hay nada de eso. Esto es también una muy buena noticia. Un cuerpo que no muere, un cuerpo que nunca morirá. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñoreará más de Él. Ahí está la palabra segura, la palabra que nos habla acerca de que una vez que recibamos este cuerpo, al igual que Cristo, ya no moriremos nunca más, nunca más. Y esto es otro motivo de gozo. Por último, el último efecto que causa la resurrección de Cristo en las vidas de tus discípulos, y que estoy seguro que es un efecto que nos alcanza a nosotros hoy, es, número 3, propósito. Vamos al verso 21 del Evangelio de Juan. Con esto cerramos. Voy a pedir que alguien vaya pasando, por favor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Escucha, Jesús vuelve a saludarles, vuelve a expresarles paz a vosotros, y ahora les da un propósito, les da un plan, les hace un llamado a sus discípulos. Así como el Padre me envió, así como yo tenía una misión, así como yo recibí un llamado, ahora yo les entrego esta misión, yo les entrego este llamado. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A dónde? ¿A dónde los envió? Aquí está implícita la gran comisión. ¿A dónde les mandó? Les mandó a todas las naciones. Les mandó a que ellos no solamente siguieran siendo discípulos de Jesús, sino que ahora ellos formaran otros discípulos predicando este evangelio de un Cristo resucitado, este evangelio de un Cristo que perdona la maldad, el pecado del hombre, este evangelio que nos dice que Él nos reconcilia con el Padre. Tú y yo tenemos ese mismo llamado. Jesús les está diciendo: yo quiero que ahora ustedes continúen la obra. Tal vez no entienden muchas cosas, tal vez no se sientan capacitados. Por eso es que les dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El llamado de Cristo fue transferido a su iglesia. La misión de Jesús ha sido dada como un honor y un privilegio a ti y a mí como discípulos de Jesús. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar que Cristo vive, tenemos que predicar que en Él hay redención de pecados,
Iglesia, hay propósito. Hay propósito en la resurrección de Jesús. No solamente hay gozo, hay paz. No solamente hay gozo, sino que también hay propósito. Hay propósito. ¿Por qué? Porque ahora nuestras vidas cobran sentido. Ahora en la identidad de discípulos, ahora en la identidad de hijos, ya no malgastaremos más nuestro tiempo, ya no invertiremos más nuestras vidas. Ahora entendemos que Dios nos llamó para ser luminares de este mundo. Dios nos llamó como embajadores y hay una misión que cumplir. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay un terreno fértil esperándonos. Aquí hay un púlpito y yo tengo que hacer mi labor desde este púlpito. Pero tú tienes un púlpito en tu trabajo. Tú tienes un púlpito ahí en tu casa. Tú tienes un púlpito ahí en tu colonia. Tienes que proclamar las verdades del evangelio. Y es lo más verdadero que tú y yo podemos tener en toda la vida. Es lo más certero que existe sobre la faz de la tierra. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Nuestra fe tiene un fundamento. Cuando Jesús, horas antes de ir a la cruz, estuvo en ese aposento alto, reunido con los 12, se sentó con ellos a la mesa e instituyó la cena del Señor y marcó esta cena como una ordenanza a la iglesia y pidió que toda la iglesia hiciera esto en memoria de Él. Y a través de esta ceremonia dice Jesús que estamos anunciando la muerte de Él. Estamos anunciando el propósito por el cual Él derramó su sangre, pero también estamos proclamando que Él viene pronto. Vamos a tomar o participar de esta ordenanza en este momento. Hemos hablado desde el miércoles que tu corazón se ha preparado, que tú te dispongas a tomar de una forma solemne o de una forma seria, mejor dicho, que tú puedas tomar de esta cena entendiendo y discerniendo qué es el tomar estos elementos.